El sol se filtraba por las rendijas del viejo portón metálico, dibujando líneas de luz sobre el suelo polvoriento del almacén. Eran apenas las 6:30 de la mañana, y el silencio reinaba, roto solo por el zumbido de una lámpara fluorescente que parpadeaba cerca de la oficina principal. Carlos empujó la pesada puerta de ingreso con un leve quejido. Llevaba 15 años trabajando en la misma empresa de logística, y aunque cada día era distinto, había rutinas que ya hacía en automático: colgar su casco en la percha, ponerse los guantes de trabajo, revisar la lista de pallets que debía mover y preparar la transpaleta manual. Esa mañana no era diferente, o al menos eso pensaba. El almacén estaba repleto. La temporada alta de pedidos había saturado cada esquina, y las torres de pallets, cargadas con mercancía diversa, parecían columnas que sostenían el techo. Algunos estaban perfectamente envueltos y asegurados, otros no tanto. La prisa de los últimos días había hecho que el orden cediera terreno al caos. «Hoy tenemos que despachar 5 camiones antes del mediodía», dijo Roberto, su supervisor, al pasar junto a él. «Nada de retrasos, Carlos. El cliente está encima». Carlos asintió sin responder. No le gustaba hablar mientras aún no tomaba su café, pero entendía la presión. La empresa no podía darse el lujo de perder ese contrato. Mientras avanzaba con la transpaleta, notó que uno de los pallets cercanos estaba ligeramente inclinado. La envoltura plástica no estaba bien sujeta y algunas cajas pequeñas se asomaban por un costado, como si quisieran escaparse. Hizo una pausa mínima y pensó en corregirlo, pero escuchó el motor de un montacargas encendiéndose al fondo y decidió seguir. «Después lo arreglo», murmuró para sí mismo. Era apenas un pequeño descuido, algo que no parecía urgente. El primer camión llegó a las 7 en punto. La carga debía salir rápido y en orden. Carlos y sus compañeros, Juan y Miguel, se movían con la precisión de un reloj, aunque la presión les hacía cometer pequeños errores: un pallet mal colocado, una etiqueta sin revisar, un registro olvidado. Pero no había tiempo para pausas ni para revisar cada detalle. A las 9 de la mañana, el calor dentro del almacén ya era insoportable. El aire apenas circulaba y el olor a cartón, plástico y sudor se mezclaba con el humo de un camión que no apagaba su motor. Roberto, visiblemente nervioso, caminaba de un lado a otro hablando por teléfono. Cada minuto contaba. «Carlos», gritó desde la distancia. «Necesito que muevas esos pallets del pasillo central. Están bloqueando la entrada». Carlos dejó la transpaleta cargada y fue hacia donde su jefe señalaba. Allí estaban los mismos pallets mal apilados que había visto horas antes. Seguían inclinados, pero ahora el montón parecía más inestable. Dudó un instante, pero la voz de Roberto volvió a sonar. «Vamos, hombre, muévelos ya». Sin pensarlo demasiado, Carlos empujó la transpaleta debajo del primer pallet y lo levantó. Las ruedas chirriaron contra el piso irregular. Dio un par de pasos hacia atrás para acomodarse y no vio que Juan venía detrás con otra carga. «Cuidado», gritó Juan, pero ya era tarde. Un leve golpe bastó para desestabilizar la pila de pallets cercanos. El plástico mal envuelto cedió, y las cajas superiores comenzaron a deslizarse como fichas de dominó. Carlos intentó sujetar el pallet que movía, pero el peso lo superó. El ruido fue ensordecedor. Cajas cayendo, madera golpeando el suelo, un eco metálico que retumbó en todo el almacén. En cuestión de segundos, el pasillo quedó bloqueado y el caos reinó. ¿Están todos bien?, preguntó Roberto corriendo hacia ellos. Carlos respiraba agitado, con el corazón acelerado. No estaba herido, pero el susto lo dejó pálido. Juan levantó la mano, señalando hacia el fondo. «Miguel». Miguel estaba ahí atrás. Todos corrieron. Entre el montón de cajas y trozos de pallet, un brazo sobresalía inmóvil. El tiempo pareció detenerse. El zumbido de la lámpara se volvió ensordecedor, el calor más denso y el aire más pesado. Carlos sintió un nudo en el estómago mientras ayudaba a retirar las cajas para liberar a su compañero. Miguel estaba inconsciente, con un golpe en la cabeza y atrapado por el peso de varias cajas. Respiraba, pero débilmente. «Llamen a emergencias», gritó Roberto, mientras trataban de liberar espacio. Carlos, con las manos temblorosas, pensaba en el pallet mal apilado que había decidido dejar para después. Ese después que nunca llegó. Los minutos hasta que llegó la ambulancia se hicieron eternos. Cada segundo, cada respiración de Miguel parecía frágil. Cuando los paramédicos lo subieron en la camilla, nadie dijo una palabra.
Solo el sonido de las sirenas al alejarse rompió el silencio. Carlos se quedó mirando el suelo, donde aún había trozos de madera y huellas de sangre. Sabía que todo había comenzado con un pequeño descuido. Uno que parecía inofensivo, pero que había abierto la puerta a la tragedia. La noticia se esparció rápido por todo el almacén. Miguel fue trasladado de urgencia al hospital, con un diagnóstico grave, traumatismo craneoencefálico y varias costillas fracturadas. Los paramédicos dijeron que llegó vivo gracias a la rapidez con que lo liberaron, pero la herida en la cabeza era delicada. Carlos no pudo concentrarse el resto del día. La imagen del brazo de Miguel sobresaliendo entre las cajas lo perseguía. Mientras firmaba los reportes de carga, apenas podía sostener el bolígrafo. Todo lo que escuchaba eran las palabras de Roberto. No podemos retrasar los envíos. Al final de la jornada, una comisión de seguridad llegó para investigar. Revisaron el área, fotografiaron los pallets mal apilados y tomaron declaraciones. Cuando le tocó hablar, Carlos sintió que la garganta se le cerraba. Vi el pallet mal envuelto esta mañana, dijo con voz temblorosa. Pensé corregirlo después, pero no lo hice. El silencio en la oficina fue brutal. Nadie lo juzgó en voz alta, pero todos entendieron lo que significaba. Un pequeño descuido, un simple después, había puesto en riesgo una vida. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo y preocupación. Miguel permaneció en cuidados intensivos, y cada llamada del hospital era una mezcla de esperanza y miedo. La empresa reforzó los controles de seguridad, inspecciones diarias, capacitación obligatoria y la regla clara de que ninguna carga se mueve si no está asegurada al 100%, sin importar la prisa. Una semana después, Miguel despertó. La noticia trajo alivio, pero también dejó una marca profunda en todos. No podría volver a trabajar pronto, necesitaba meses de rehabilitación. Carlos lo visitó en el hospital y no pudo evitar llorar al verlo con un vendaje en la cabeza y el brazo inmovilizado. No fue tu culpa, le dijo Miguel, con voz débil. Sí lo fue, respondió Carlos. Y no pienso olvidarlo nunca. Desde ese día, cada pallet mal asegurado, cada envoltura floja, era corregida de inmediato. La lección quedó grabada. En logística, como en la vida, lo pequeño puede volverse enorme si se ignora. Carlos entendió que la verdadera productividad no se mide en camiones cargados, sino en compañeros que regresan a casa sanos. Aquella mañana que empezó como cualquier otra cambió para siempre su forma de trabajar. Nunca más pensó, lo arreglo después. A veces pensamos que los grandes accidentes ocurren por fallas enormes, pero la realidad es distinta. Muchas tragedias comienzan con un pequeño descuido, con ese después lo hago que nunca llega. En logística, como en cualquier trabajo, la seguridad no es un lujo ni una pérdida de tiempo, es la diferencia entre volver a casa con vida o no volver. Corregir un pallet flojo, asegurar una carga, tomarse un minuto para revisar, puede salvar una vida. Y ninguna prisa, ningún contrato, vale más que eso. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal para no perderte más contenidos como este, y a compartir este vídeo con tus compañeros y amigos. Juntos podemos crear conciencia y evitar que los errores se repitan. Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias que salvan vidas.